Buen día para todos. El día de hoy continuaremos ampliando información acerca del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Desde siempre ha existido la necesidad de comunicarse y obviamente esto se puede hacer desde el uso del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Debemos siempre, chicos, tener en cuenta que el lenguaje verbal es el que hace uso de la palabra, mientras que el lenguaje no verbal puede utilizar signos o símbolos, como también movimientos corporales de diferente índole. También en este caso podemos remitirnos a imágenes sensoriales, como las auditivas, las táctiles, las visuales. Visuales, por ejemplo, el cielo nublado. Sabemos que va a llover, esto nos indica esa imagen. El sonido de una sirena es una imagen auditiva y esta, por ejemplo, nos indica que hay una emergencia. Y también la imagen gustativa que se produce al exprimir un limón. Recordemos entonces que el lenguaje puede ser verbal o no verbal. El lenguaje es verbal cuando lo hablamos, cuando lo escribimos o cuando expresamos o representamos palabras a través de señas y gestos, como es el caso del lenguaje de los sordomudos. Y el lenguaje es no verbal cuando es kinésico, es decir, que utilizamos movimientos del cuerpo; cuando es proxémico, es decir, que establecemos una cercanía o un distanciamiento entre las personas; puede ser icónico, como las señales de tránsito; o fonético, que es la expresión de sonidos como sh, por ejemplo. También es fonético el sonido del timbre del celular o el sonido de una campana. Todos estos sonidos se relacionan con una acción o con una información determinada. Debemos tener en cuenta que la comunicación oral se rige por normas. Por ejemplo, cuando nosotros emitimos una oración, organizamos las palabras para que sea claro el mensaje. No decimos niños, parque, los, en, juegan, él, sino que organizamos las palabras para emitir un mensaje exacto y coherente que diga: los niños juegan en el parque. Mientras que el lenguaje no verbal depende del contexto, de las circunstancias y del estado emocional o anímico de las personas, en este caso el emisor y el receptor. Así, por ejemplo, las personas en su rostro pueden expresar alegría, tristeza, sorpresa y muchas otras emociones. Pasemos ahora a los tipos de lenguaje no verbal. Dentro de ellos se encuentra la gestualidad. Por ejemplo, movemos la cabeza para afirmar o negar cosas. Encontramos también las expresiones faciales. Mencioné antes la sonrisa, la alegría, la felicidad, por ejemplo. Asumimos también dentro del lenguaje no verbal la postura corporal. Miramos si estamos relajados, o estamos estresados de pronto. Una apariencia física es importante dentro del lenguaje no verbal. Esto, por ejemplo, nos remite a la moda, a los vestuarios, a los cortes de cabello. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a una persona con su cabello rígido, parado y de pronto pintado de colores, inmediatamente lo asociamos como perteneciente a la cultura punk. Otra clase es el paralenguaje. Como ejemplo podríamos tener la risa, el llanto de un bebé. También tenemos la comunicación no verbal háptica. Por ejemplo, un apretón de manos o una palmada en la espalda, pero siempre debemos tener en cuenta que no en todas las culturas es aceptado este contacto físico. Por otro lado, encontramos la proxémica, que ya la habíamos mencionado, y pues nos referimos con ella al espacio o al distanciamiento entre las personas que se están comunicando, y que depende del grado de confianza que existe entre los interlocutores. Dentro del lenguaje visual, entonces, nosotros podemos encontrar los diagramas, los mapas, los diferentes esquemas explicativos. Y por último, encontramos la comunicación no verbal kinésica o cinésica. Son ejemplos de ella: levantar el pulgar, que nos indica aprobación; guiñar el ojo, que indica complicidad; y suspirar, que expresa melancolía. Bien, para el desarrollo de la actividad de esta guía, obvio deben leer con atención toda la información plasmada en ella. También dirigirse a los enlaces sugeridos de YouTube. El segundo punto es crear un collage. El collage es una técnica artística que consiste en pegar imágenes en una hoja, en este caso un octavo de cartulina, sobre el tema que es lenguaje no verbal,
y también sin dejar espacios en blanco. Recuerde que las imágenes pueden ser pegadas como usted quiera, en la posición y en el orden en que usted quiera. En el tercer punto, deben escribir el refrán que esas imágenes están representando. El cuarto punto debe ser un texto escrito en una hoja de papel silueta o en papel degradé, en el que exprese con sus propias palabras lo que significa para usted la familia. Y para finalizar, encontramos la actividad de lectura. Es un ejercicio de comprensión en el que usted lee el texto y después de hacer una lectura crítica sobre él, responde las preguntas con la respuesta correcta. Deseo que les vaya muy bien y tengan muchos éxitos en el desarrollo de esta guía. Bendiciones para todos.